Grabando. Buenas tardes, gente. Bienvenidos sobre todo los que no son locales del CIAM. Como lo saben, y si no lo saben a partir de ahora, CIAM es la sigla del Centro de Investigaciones Hábitat y Municipio. Es un título bastante raro. La palabra hábitat le vino del programa que dirigía Horacio Torres, y la palabra municipios le vino del programa que dirigía yo en el 2002, momento en el que luego de fallecido Horacio, el decano nos encargó de continuáramos con las tareas que venía haciendo Horacio. Entonces, aunque no tenía, pueden decir que no tenía mucho sentido, juntamos las dos palabras más significativas de los dos programas. Hábitat por el de Horacio y municipio por el nuestro. El CIAM existe entonces como tal desde el 2002, antes existía como otros programas, y de los casi 20 años que tiene, ha ido criando hijos. O sea, al interior del CIAM hay programas. Creo que es el centro de investigaciones que más programas tiene. Por lo menos el Instituto Superior de Urbanismo tiene un solo programa, nosotros 3. El primer programa que tuvo fue el Observatorio Urbano Local, dirigido por Artemio Alba, y fue justamente para la continuidad de las tareas de Horacio Torres de análisis del área metropolitana de Buenos Aires. El segundo programa que tuvo fue cuando se integró al CIAM Fernando Murillo y incorporó su programa que se llamaba Interdiseño para el Desarrollo Sustentable. Y el tercer programa, el más nuevito en conformación, pero con varios años de experiencia y de trabajo, es el que hoy nos va a presentar, que es el programa de Territorio y Sociedad, que lo dirige Mariana Schweitzer, quien a su vez es la codirectora del CIAM. Entonces el director es la codirectora. Hoy tenemos una presentación de la gente de Territorio y Sociedad sobre los avances de unos estudios e investigaciones que llevan a cabo. El nombre del trabajo, el nombre de la presentación, por lo tanto, es el Sistema Regional de Asentamientos en la Argentina del siglo XXI, el rol de las localidades intermedias. Una acotación muy liviana. Siglo XXI, que nos parecía tan lejos y ahora ya hemos transcurrido 20 años, suena muy nuevo. Localidades intermedias, no. Localidades intermedias fue un movimiento, una política e incluso fue una gestión que proviene del siglo pasado. O sea que vamos a ver cómo renueva esa interrelación entre el siglo XXI que estamos transcurriendo y el rever el posible rol de las ciudades intermedias dentro de nuestro sistema regional de actividades, esta investigación que está llevando a cabo el programa de Territorio y Sociedad. Les dejo el micrófono para que nos cuenten. Gracias a todos los invitados que han venido a curiosear qué es esto. Bueno, hola a todos. Como decía David, esta es una investigación de nuestro programa que está en curso. Se enmarcan 2 proyectos de investigación muy vinculados entre sí a este tema que vamos a presentar. Está integrado el equipo por un conjunto interesante interdisciplinario con distintos niveles de formación, ¿sí? Hay sociólogos, geógrafos, arquitectos, muchos pasamos por el PROPUR, otros vienen de otros ámbitos de formación, hay varios de la UBA, varios que no son UBA y están, creo que todos presentes acá. Pablo Schweitzer, Cecilia Bianchimano,
Mariela Arancio, Alejandro Schweitzer, Brenda Ponzi, Joaquín Bosch, Alicia Maglis, Santiago Petrocelli, Marisa Escardino y yo. Así que bueno, vamos a arrancar este proyecto. Santi, si querés arrancar con esta primera imagen que da cuenta de cuál es el objetivo que enmarcan estos proyectos de investigación y que tiene que ver con avanzar en la comprensión del sistema regional argentino y particularizando en esto que también nosotros interpelamos, que son las ciudades intermedias o las localidades intermedias, para diseñar políticas de ordenamiento del territorio en vistas de disminuir las desigualdades territoriales. Y todo esto, Santi, si querés pasar, en realidad viene a transitar una serie de preguntas que nos hicimos, una previa a estas que aparecen en la pantalla, que es una localidad intermedia, ¿no? En algún momento ya medias pasaron a ser intermedias, si estamos hablando de aglomerados, localidades, esos van a ser temas que vamos a empezar a presentar, pero nos interesa pensar, y aparte tiene algo de particular este trabajo que es prepandémico, ¿sí? Es un trabajo que nos propusimos en el 2018 y que con la pandemia empieza a cobrar más protagonismo o más interés en vistas de desconcentraciones espaciales y algunas cuestiones que se están debatiendo. Pero bueno, en fin, nuestro trabajo en realidad viene a intentar responder algunas preguntas, ¿no? Si estas localidades intermedias más dinámicas tienen algún sector de la actividad económica que las dispare, fundamental, si crecen en detrimento de otras, de un entorno más inmediato, si se asocia a un desarrollo de una actividad en particular, si podemos construir alguna tipología que integre no solo las cuestiones de población, que son las más tradicionales que se incluyen cuando se analizan las localidades intermedias, sino si podemos incluir algunas dimensiones más vinculadas a las actividades económicas, al empleo, a las condiciones de vida, a los servicios que cuentan, y cómo se distribuyen a nivel territorial en todo el país. Es un estudio que estamos haciendo que abarca todo el país y qué factores permiten explicar la distribución espacial que vamos transitando y encontrando a lo largo del desarrollo. Si querés pasar. Antes de empezar a comentar bastante la cuestión metodológica, que nos llevó mucho tiempo porque estamos permanentemente en un desarrollo tratando de perfeccionar la metodología y de ajustarla, y que no es lineal, la verdad que es un desarrollo de mucho laburo, pero bueno, a la tradicional dimensión de la talla poblacional, nosotros la ponemos en un plano segundo porque entendemos que cuando hablamos de intermediación hablamos de funciones que intermedian, y nos interesa en ese sentido integrar como dimensiones de análisis los servicios que cuentan las localidades, las condiciones de vida y las dinámicas económicas vinculadas al empleo. Adelante. Bueno, y este hecho de querer traer la cuestión de las ciudades intermedias a nuestro contexto sociohistórico, ¿no? De hecho, la cuestión de que estamos asistiendo a la intensificación y extensión del proceso de urbanización a todas las escalas espaciales y en múltiples direcciones, nos llevó a revisar y problematizar ciertas bases teóricas heredadas y sobre todo a desnaturalizar el carácter ontológico que muchas veces le subyace a ciertas definiciones, quizás a veces sumamente homogeneizantes de lo urbano. O sea, en definitiva, hace más de 100 años que el proceso de urbanización no se detiene, impulsado por el desarrollo de la industrialización primero y por la expansión del circuito secundario en manos del capital inmobiliario después. El tejido urbano, con sus múltiples y diferenciales morfologías, no dejó de expandirse a lo largo y ancho del globo. Los núcleos urbanos crecen, se densifican y se expanden sin límites hasta conformar, en algunos casos, como comentaba Mariana, grandes áreas metropolitanas que, bueno, desbordadas, avanzan también urbanizando sus espacios periurbanos e incorporando localidades cercanas menores. Por otro lado, los en otro momento entendidos espacios rurales
también son transformados a un ritmo incesante. Las actividades agropecuarias se industrializan, sus productos circulan por redes de comercio mundial, al mismo tiempo que la industria y las actividades logísticas se desplazan sin fronteras en busca de recursos naturales y de ventajas comparativas. Bueno, a la vez también el turismo, ¿no? Transforma paisajes globalizando consumo de experiencias y demás. Es en este contexto que se vuelve compleja y quizás también inestable, ¿no? Creemos la definición de qué es lo urbano. Hoy redes globales facilitan los flujos de bienes, servicios, personas, información, tenemos comunicaciones y trabajo a distancia en tiempo real, todo esto forma parte de nuestro mundo contemporáneo. Y además, por otro lado, también hay una reconfiguración del sistema capitalista, el capital en su permanente fluir pendula, ¿no?, entre su forma fija, concentrada en infraestructuras, equipamiento o industria, y su movilidad para incrementar sus beneficios, llegando incluso, bueno, como sabemos, ¿no?, a devaluar o destruir su forma fija para generar otras nuevas y así reiniciar el ciclo. Entonces hay ciertas tensiones, dispersión, concentración, equiparación, diferenciación, arreglos espaciales que se vuelven siempre temporales y de un fuerte carácter desigual y provisorio de las geografías capitalistas. Todo esto complejizó, digamos, las formas espaciales, dotando hoy en la actualidad un carácter sumamente polimórfico, entendemos, al espacio. Pero bueno, no obstante, la idea de que la ciudad está en todos lados y en todas las cosas es una formulación teórica, no práctica. En este sentido, en relación a lo que sigue, quiero anticipar que nuestro objetivo no va a ser trazar una línea de corte o delimitar qué es lo urbano y qué queda fuera de lo urbano, sino más bien comprender el proceso de urbanización como un proceso multiescalar, polimórfico, abierto y relacional para, dentro de ese proceso, ahí sí, identificar cuáles son las ciudades intermedias que a nuestro criterio deberían priorizarse como nodos estratégicos de intermediación territorial. Bueno, todo esto, como pueden imaginarse, nos llevó a unos interesantísimos debates teórico-prácticos al interior del equipo. Y bueno, ahora Marisa, nuestra compañera, va a avanzar en esa línea conceptual. Bueno, muy brevemente, en realidad, para no detenernos específicamente en cuestiones teóricas y epistemológicas, pero sí, como decía Santiago, presentar algunos de los debates que están por detrás de nuestro proceso de investigación y que de alguna manera también fueron acompañando el desarrollo metodológico que se va a presentar a continuación. Entonces, lo que planteaba Santiago de alguna manera es un escenario, un nuevo escenario sumamente dinámico y sumamente complejo que también va complejizando las formas urbanas. Entonces, la primera pregunta que se planteaba, a pesar de que decimos no es el eje de nuestra investigación, pero sí no podemos omitirla, es esta diferenciación, ¿no? Como decía, bueno, si algunos autores incluso llegan a hablar de esta idea de lo urbano generalizado. Incluso hay teorías e hipótesis, digamos, que fueron circulando y que circulan y que son ya casi de sentido común, esta idea de la era urbana, ¿no? Estamos en una era urbana, todo el mundo, más de la mitad de la población vive en ciudades. Bueno, ¿cómo está construido ese dato, ¿no? ¿Qué hay detrás de la afirmación más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades? ¿En qué ciudades viven esas personas? ¿Son comparables esos espacios? ¿Podemos delimitar tan claramente lo urbano de lo rural hoy en día? ¿Dónde empieza lo urbano? ¿Dónde empieza lo rural? Entonces, esta serie de problemas teóricos, por supuesto, tiene también asociados problemas epistemológicos. En primer lugar, lo que nosotros empezamos a poner en duda es estas concepciones acerca del urbano y de lo rural, que suelen ser muy estáticos, suelen ser comprendidos de una forma nominal, o sea, el campo o lo urbano diferente de lo rural. Y entonces aquí lo que empieza a pasar es, digamos, que esta oposición se construye de una forma que pareciera no cambiar a lo largo del tiempo, que parecieran ser formas universales. Lo urbano es lo mismo aquí que en otro lado del mundo, lo rural es lo mismo aquí que en otro lugar del mundo,
y pareciera que se va perdiendo esta idea de las particularidades y de estas, justamente, de esta variedad de formas que se empiezan a ver. Entonces, en principio, algunas de las cuestiones sobre las cuales nosotros partimos es esta idea de que lo urbano y la urbanización son categorías teóricas que nos vamos a ver enfrentados a definir, que lo urbano no es una forma universal, sino que se trata más bien de un proceso histórico que también hay que pautar y hay que definir y hay que enmarcar, y que las dimensiones, como decía Santiago, socioespaciales de la urbanización son polimórficas, son variables, son dinámicas, y que entonces esto va a requerir de un nuevo vocabulario para pensar y de alguna forma de un nuevo marco teórico para poder pensar y abordar estos problemas. Ahora bien, en la siguiente vamos a ver que estos problemas teóricos implican necesariamente problemas metodológicos, ¿no? Porque lo que nosotros estábamos planteando, decíamos recién, bueno, está muy difundida esta idea de que más de la mitad de la población hoy en día del mundo vive en ciudades. Bueno, ¿cómo está sostenida metodológicamente esa hipótesis, ¿no? ¿Cuáles son los datos que hay por detrás? Bueno, cuando uno empieza a indagar, lo que se ve es que hay un desacuerdo acerca de qué es lo que hay que medir. O sea, esa es una medición que se hace a partir de, digamos, de elaboraciones parciales que van haciendo cada uno de los países, que van midiendo su fenómeno urbano de una manera particular y que generalmente se termina limitando a una cantidad de personas en una porción del territorio variable. Pero bueno, lo que hay aquí es un desacuerdo, porque finalmente las escalas son diferentes, no hay una definición estandarizada acerca de la unidad urbana para medir este tamaño de la población. Entonces, finalmente lo que vemos es que vamos comparando criterios que son divergentes, ¿sí? Que fueron asumidas por las diferentes oficinas de censos y que a su vez van cambiando, y que entonces las estimaciones que se hacen, por ejemplo, las de Naciones Unidas, que es la que plantea estas hipótesis y otros organismos supranacionales, bueno, están comparando fenómenos que son muy diferentes y que se terminan, digamos, homogeneizando y simplificando en estos que, digamos, artefactos estadísticos, en estos artefactos cartográficos donde se asume que las condiciones de la urbanidad o las condiciones de la ruralidad son comparables solo a partir de estos criterios metodológicos. Entonces, cómo medir este fenómeno urbano fue uno también de los desafíos que se impusieron a lo largo del proyecto de investigación. No sé, Santi. Sí, bueno, en relación a estos problemas metodológicos y artefactos estadísticos que hace mención Marisa, es que fuimos problematizando las fuentes de información disponible y sus modos también de relevamiento para su aprovechamiento crítico para nuestra investigación. En cuanto a la estrategia metodológica operacional, cabe decirse que planteamos un trabajo de avance procesual en fases, combinando distancias cuantitativas y otras cualitativas, bajo un diseño que tiene múltiples escalas y múltiples dimensiones, que incluye también trabajo en gabinete y trabajo de campo. En definitiva, adelanto que planteamos distintas escalas de análisis diferenciadas en cuanto a las tácticas de abordaje y también en cuanto a las profundizaciones en el abordaje. En cuanto a los avances que estamos presentando hoy, quería enfatizar esto, que se trata de un trabajo en curso, en el que por las limitaciones de la pandemia para la realización del trabajo de campo, van a ver que tiene un mayor desarrollo en sus fases cuantitativas relativas a la escala nacional, más asociadas al trabajo que fuimos haciendo en gabinete y reuniones virtuales, que en sus fases cualitativas que requieren de estas fuentes primarias. Es decir, que aspectos tales como uno puede mencionar que sean el proceso de urbanización, que son la práctica de los actores en el territorio y las relaciones de poder imbricadas en esas prácticas, aún no han sido abordadas, pero están pendientes de ello. Por lo tanto, bueno, los resultados que hoy presentamos y los avances que hoy presentamos están fuertemente sesgados por el avance que hicimos a escala nacional y un mayor desarrollo cualitativo que cuantitativo.
En ese sentido, el primer desafío de la investigación fue plantear una estrategia de abordaje a escala nacional que sirva para la detección de estos espacios estratégicos donde profundizar en la instancia venidera con trabajo de campo. Bueno, entonces, les comento, lo primero que hicimos fue avanzar en la operacionalización de nuestro universo de análisis más amplio. Luego, como pondrán mis compañeros Joaquín y Mariel, este universo de análisis tuvo sucesivos recortes para ir llegando, digamos, a la identificación de lo que nos importa, que son justamente las ciudades intermedias y sus áreas de influencia. Entonces, lo primero que hicimos fue, nos servimos de la categoría de aglomerados del INDEC, que nos pareció más adecuada a los fines de esta primera definición de las unidades de análisis para no involucrarnos en una categoría ontológica de lo urbano. Ahora bien, en tanto unidades de análisis, los aglomerados debieron ser delimitados para que podamos acceder a un recorte geográfico que nos viabilice cierta condensación, individualización de información sistematizable para todo el contexto nacional. En ese sentido, el INDEC define y nombra a los aglomerados argentinos y también delimita su extensión espacial en base a la asignación de determinadas unidades geostadísticas. En suma, los aglomerados están compuestos por una sumatoria de radios censales, ¿no? Pero los radios censales forman parte de la estructura de relevamiento censal y su geometría responde a necesidades del operativo censal y no necesariamente a los objetivos de nuestro proyecto. En este sentido, esto lo fuimos viendo con apoyo de imágenes satelitales y de sistemas de información geográfica, e identificamos que para el INDEC existen radios censales urbanos muy extensos, que abarcan zonas muy poco pobladas, no sé, llegan a incluir humedales, zonas de producción agrícola, áreas montañosas, en fin. Entonces, en función de eso, para no caer en reproducir estos artefactos estadísticos que mencionaba Marisa, lo que hicimos fue redefinir criterios. Fundamentalmente estos criterios, digo, para que tengan una idea de cómo el INDEC, en el 2010 el país registró un 91,2% según el INDEC, de población urbana distribuida en un 19% del espacio nacional. Sin embargo, un 94% de ese 19% tienen una densidad de población menor a 10 habitantes por hectárea y una densidad edilicia menor a 2,5 viviendas por hectárea. Entonces, nosotros, ante la necesidad de establecer una delimitación físico-espacial de cada aglomerado en base a un mínimo umbral de densidad de personas o de viviendas en el espacio que a priori refieran a una mínima densidad de relaciones de intermediación territorial, pero sin perdernos la posibilidad de utilizar la valiosa información censal para la caracterización de estos aglomerados, realizamos un ajuste en la consideración de los radios censales que conforman nuestro universo de aglomerados. En ese sentido, tampoco realizamos un corte poblacional en 2.000 personas, porque esa delimitación que hace de lo urbano el INDEC no nos interesa a los fines de nuestra investigación. Entonces tomamos el conjunto de los radios censales del país y los procesamos en base a unos criterios de densidad, pisos de densidad poblacional igual o mayor a 10 habitantes por hectárea, piso de densidad edilicia igual o mayor a 2,5 viviendas por hectárea, y en función de ese criterio y considerando los radios censales que quedan al interior de la envolvente resultante, es que nos dio un resultado de 1.623 aglomerados en el país, que, como pueden ver en la tabla, ¿no?, en comparación con el universo INDEC, la superficie que abarca el universo de aglomerados construido en base a nuestros parámetros es sensiblemente menor, a la vez que es relativamente similar la cantidad de población y de viviendas. Bueno, con esto, sobre esta base de universo de análisis, lo que hicimos fue empezar a caracterizar estos aglomerados. El primer paso fue la cuestión de indagar en la complejidad funcional, o sea, los servicios y los equipamientos, que en eso lo dejo a Pablo. Bueno, pasando, a ver, Santi, la siguiente. Nosotros acá lo que tratamos de hacer es
armar una gran base de datos con todos los servicios, una gran base de datos que permita caracterizar los distintos aglomerados, o en definitiva todo el territorio nacional a partir de los radios censales, en función a la disposición o no, la presencia o no de determinados servicios clasificados de acuerdo a categorías. Bueno, están ahí expuestos en la pantalla, no los voy a leer, pero esto de acá implicó trabajar con todo el aparato de todos los sistemas de publicación de datos públicos, tanto de ministerios nacionales, institutos nacionales como el INDEC o el IGN, como fuentes provinciales de datos abiertos, en algunos casos fuentes municipales de datos abiertos, y en muchos casos también hicimos un rastreo de fuentes privadas, sobre todo para los servicios comerciales, para tratar de detectar o determinar la difusión territorial de las grandes cadenas comerciales de shopping, de supermercados, de comercios, etc. Esto de acá, en este último caso, fue un trabajo de hormiga que realizamos entre todos, buscando uno por uno las direcciones y asignándole una localización territorial que nos permita después asignar esa presencia, ese servicio a un aglomerado determinado. Para hacer esto de acá se mezclaron, en función a la disponibilidad de las fuentes, se utilizaron datos ya georreferenciados, como se normalizaron datos en función a la localidad expresada en las direcciones, utilizando como diccionario la base de asentamientos humanos de la República Argentina que elabora el IGN con el INDEC. En función de esto, después se armaron clasificaciones de niveles de servicio, de complejidad para cada uno de estos rubros, y eso nos permitió después elaborar el índice de complejidad de servicios por aglomerados, que bueno, vamos a explicar más adelante. Bueno, como explicaba Pablo, se relevaron todos esos servicios, la presencia o no de ellos, para 1.623 aglomerados, que eran los que quedan definidos por los criterios que explicó Santiago. Luego, esos servicios se ponderan de acuerdo a la frecuencia de aparición, o sea, cuanto más hay de esos, más aglomerados tienen ese servicio, tiene menor jerarquía. Cuantos menos aglomerados tienen ese servicio, es un servicio de mayor jerarquía. Luego se construye un índice para poder comparar entre aglomerados, y a partir de ello se arma una tipología de diferentes aglomerados mediante clusterización. Que ahí es donde llegamos a un universo más pequeño que ahora vamos a explicar. La siguiente, por favor. Esos servicios, que eran, son cerca de 20 y pico, por ejemplo, el que menos aparición tiene son las embajadas, o sea, dentro de servicios especializados, las embajadas, o dentro de transporte, el aeropuerto internacional de alcance global, que sería Ezeiza, que ambos solo están en el Gran Buenos Aires. Después tenemos todo un abanico de diferentes servicios que van apareciendo en cada vez más aglomerados, hasta, por ejemplo, los establecimientos educativos de nivel primario, que son los más extendidos, que hay en casi la totalidad de los aglomerados. Entonces, ahí podemos ver por la inversa de su aparición, se le asigna a través de una fórmula un puntaje a cada servicio. Por ejemplo, las embajadas o el aeropuerto internacional de alcance global tenía un puntaje de 11, y por ejemplo el nivel primario tiene 0,99, con todo lo que uno se puede imaginar en el medio. La próxima. Haciendo la suma de lo que vale cada servicio de acuerdo a su frecuencia de aparición, llegamos a un índice total que se normaliza después entre 1 y 0 para cada aglomerado. Entonces acá tenemos, de los 1.623, tenemos el top 10, por ejemplo, con sus puntajes, donde se puede ver Gran Buenos Aires en 1, bastante separado del próximo lote, que son Córdoba, La Plata, Rosario y Mendoza.
después un próximo lote, Tucumán, Salta, después otro lote, Neuquén Plotier, Cipolletti, Gran Corrientes, Gran Resistencia, y así se van ponderando y jerarquizando los diferentes aglomerados en base a su disponibilidad de servicios. La próxima. Acá tenemos todos esos aglomerados, en el eje vertical la población en escala logarítmica y en el eje horizontal el índice de servicios. Entonces vemos el punto más alejado a la derecha y arriba, es el Gran Buenos Aires, el punto más a la izquierda abajo será el aglomerado con menor población. Podemos ver cómo hay una correspondencia casi lineal entre población y nivel de servicios. A mayor población, excepto excepciones, generalmente mayor nivel de servicios. Que esto es para, después vamos a ver este mismo gráfico con las condiciones de vida, que es otra de las patas de este análisis, para ver cómo es la relación entre población y ello. Como habíamos dicho, cada una de estas dimensiones, que ustedes las ven a la izquierda, cada tipo de servicio, adentro tenía varios servicios. Especializado tenía embajadas, consulados, bancos, tenía casas matrices, bancos, cajeros, etc. Con el puntaje de cada una de esas subdimensiones, por cada aglomerado, se construyen tipologías con un algoritmo de clusterización que se llama K-means, que el objetivo es encontrar los grupos más homogéneos al interior y más heterogéneos respecto de otros grupos, para poder asignarles una categoría o una tipología a los diferentes aglomerados que no sea necesariamente por población, como se hace en mucha bibliografía, poniendo límites poblacionales para definir categorías de aglomerados. En este caso nosotros definimos esas categorías independientemente de la población por el nivel de servicios. Entonces lo dividimos en 6 categorías, con aglomerados nacionales, regionales, intermedios grandes, intermedios chicos, medianos, intermedios chicos, y pequeños aglomerados, eso es una definición en la que todavía estamos trabajando. Fuera de este universo quedan los que no tienen una dotación mínima de salud, educación y servicios bancarios, o no superan un piso poblacional. La próxima, por favor. Acá vemos cómo se ve en un mapa del país esta categorización. En chiquito a la izquierda podemos ver como categorías A, Buenos Aires, La Plata, Gran Rosario, Gran Córdoba, Mendoza, Tucumán. En una categoría B, que es violeta, otras ciudades importantes como Mar del Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Río Gallegos, Santa Rosa La Pampa, etc. Acá vemos cómo se van distribuyendo en el área central en la que estamos haciendo zoom, para darse una idea de qué tipo de ciudad representa cada una de las tipologías de acuerdo a sus servicios. Bueno, respecto a la población, es otra de las dimensiones que consideramos. Como bien indicaron al principio, no es un criterio que estamos utilizando a priori para definir los tipos de aglomerados, sino que posteriormente al proceso de generación de los clústeres, la clusterización, se utilizó, por un lado, perdón, Santiago, te pido que pases de diapositiva, se utilizó el criterio de población en un punto como segundo corte respecto a un piso mínimo de habitantes que tenían que tener estos aglomerados que vamos a trabajar para considerar que pueden tener algún tipo de rol de intermediación. Por eso, como deben tener una capacidad de atracción poblacional, consideramos que por lo menos 5.000 habitantes debían tener estos aglomerados. Y por otro lado, es que si bien nos interesa ver esto que recién les comentaba Joaquín, respecto a la categorización de aglomerados en las que estamos trabajando, que es nuestra primera clasificación según estos clústeres, pudimos definir que podría considerarse que hay aglomerados nacionales, que es esta categoría A, que sería donde entrarían los principales aglomerados del país, donde se encuentran las capitales de provincia, algunos aglomerados regionales, que son ciudades un poco menores, y los aglomerados intermedios, donde entrarían nuestras categorías C, D y E, que las categorías C presentan una mayor complejidad de servicios, por lo tanto podríamos decir que son
aglomerados intermedios mayores, y la D y la E, que son medianos o más pequeños. Pequeños aglomerados, en este caso lo dejamos afuera dentro de nuestro interés porque en sí nos interesan las ciudades intermedias, los aglomerados intermedios, pero ¿por qué lo tomamos? Porque nuestra categoría F, que es nuestro menor nivel de servicios, pero que contiene el piso mínimo establecido de oferta de servicios, va a tomar relevancia de acuerdo al entorno en el que se encuentre inscrito. Si es un nodo que está sirviendo a un aglomerado con una menor complejidad, o si está dependiendo de un aglomerado de mayor complejidad. Por eso, en nuestra diapositiva anterior, definimos el F. ¿Es un pequeño aglomerado o es un aglomerado intermedio? Bueno, eso va a estar determinado por el rol que cumpla en su entorno regional, de acuerdo a qué es lo que tiene en su sistema, ¿no? Cercano. Bueno, pasamos a... otra de las características que sí vamos a ver, que ahora en este gráfico es más claro, es el tema en estos aglomerados, el crecimiento, el decrecimiento o el estancamiento, también para ver las tendencias que tienen estos aglomerados y también para comprender su lugar, su rol dentro del conjunto en el que se inserta. Acá lo que vemos es un gráfico en relación al crecimiento de población entre el 2001 y el 2010, que a nivel nacional fue del 10,6%, y lo que se ve es cómo varían estos valores de acuerdo a la tipología de nuestros aglomerados. Por ejemplo, si ustedes observan en la columna de promedio, se ve que la categoría D es la que más creció en relación al promedio nacional. O sea que los aglomerados que se encuentran dentro de este clúster serían los que más crecieron. Quizás es difícil verlo porque están todos los aglomerados y no se ven los nombres, pero principalmente los que se observa que más crecieron fueron aquellos asociados a actividades turísticas y extractivas entre el 2001 y el 2010, que son los que más se alejan del eje central, que es el promedio nacional. Los que más se alejan son los que más crecieron y tienen estas características. Así que, bueno, la dimensión de población es una dimensión que se inserta posteriormente a el abordaje de la complejidad de servicios para analizar estas dinámicas. Otra de las patas de análisis, de las 4 que estábamos planteando, hasta ahora vimos servicios, dinámicas demográficas. Una tercera son las condiciones de vida. Para analizar las condiciones de vida de cada aglomerado, generamos un índice a partir de ciertos datos preelaborados por INDEC, que son INMAT, que es la calidad de los materiales de la vivienda en la que viven los encuestados, INCALCERV, que es la calidad de conexión a servicios básicos, y 3 tipos de NBI, que son necesidades básicas insatisfechas. La NBI 3 es hacinamiento, NBI 4 es asistencia escolar, NBI 5 es capacidad de subsistencia. El INDEC da para todo el país 52.000 radiocensales y nuestro recorte de aglomerados analiza estas 5 variables para 37.300 radiocensales. En la siguiente, por favor. Procesamos los datos de cada uno de esos radiocensales, que bueno, en algunas variables NBI es presencia o ausencia de esas necesidades. En otros casos, calidad de los materiales son 4 tipos de calidad, de peor a mejor. En conexión a servicios puede ser satisfactoria, regular o insuficiente. Y nosotros le agregamos además una variable por densidad poblacional de acuerdo a qué tanto juzgamos negativo no estar conectado a cloaca de acuerdo a la densidad poblacional. No es lo mismo en un área suburbana de baja densidad que en un área central. Todas estas variables se ponderan y se llega a un índice normalizado, al igual que servicios, donde 1 representa el aglomerado con mejores condiciones de vida, 0 el aglomerado con peores condiciones. Siguiente. Acá, así como habíamos visto antes para los servicios, vemos un gráfico donde en el eje Y
está la población de los aglomerados, en el eje X las condiciones de vida. A diferencia de los servicios, no hay una relación lineal entre población y condiciones de vida mejores o peores. El punto que vemos más arriba es el Gran Buenos Aires, que tiene 13 millones de habitantes, y tenemos aglomerados con menor población, más a la izquierda y más a la derecha. O sea que hay lugares que se vive mejor que en Buenos Aires con menor población, hay lugares que se vive peor que en el Gran Buenos Aires con menor población. Siguiente. Entonces, bueno, población en este caso no es una variable que pueda explicar las condiciones de vida, pero bueno, haciendo otros análisis que acá presentamos muy brevemente, si separamos esos 1.600 aglomerados por región, en este caso tenemos las condiciones de vida también en el eje horizontal. Acá tenemos región patagónica y central, y vemos que la gran mayoría de los aglomerados, que es cada punto, están a la izquierda del 0,9, a la derecha del 0,9, perdón. En cambio, en la próxima, que podemos ver, por ejemplo, NEA y NOA, la gran mayoría de los aglomerados del noreste y del noroeste están a la izquierda del 0,9, o sea, tienen en promedio peores condiciones de vida. Esto, por supuesto, no está atribuido a las regiones en sí como construcción teórica, sino a las diferencias en inversiones, en infraestructura, en políticas públicas que se han dado históricamente en diversas partes del país. Y bueno, la cuarta dimensión de análisis es la dinámica económica y de empleo, para lo cual utilizamos lo que se denomina áreas económicas locales, que es una regionalización adoptada por el Ministerio de Trabajo de Argentina, que se construye a partir del análisis de los movimientos diarios pendulares, producto de los desplazamientos que realizan las personas para ir de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Por eso los datos que se utilizan son los de AFIP, QUIC, QUIL, para lo cual estamos refiriéndonos a trabajo registrado y privado. Eso es importante aclararlo porque nos da información sobre el trabajo que es registrado privado. Bueno, el Ministerio define, ahí ustedes van a ver el mapa, estos son los polígonos de las áreas económicas locales a nivel nacional. El Ministerio define los nodos y las principales localidades que componen cada área económica local, determinando en cada caso una cabecera. Por ejemplo, en la Patagonia, que va a ser un ejemplo que vamos a dar más adelante, en el caso del área económica local del Golfo San Jorge, la cabecera es Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia. O sea que estos dos localidades, estos dos aglomerados, van a configurarse como los nodos cabecera. En el proyecto nosotros determinamos cuáles serían las áreas de influencia de las localidades, de los aglomerados, de cada una de estas áreas económicas, y de este modo determinamos que los polígonos conforman todo el área. Así que todo aglomerado que se encuentre dentro del polígono lo consideramos que conforma parte de esta área económica local. En total, hay 85 áreas económicas locales en el país. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué información nos brinda esta regionalización? El Ministerio de Trabajo, ¿qué datos nos puede proporcionar? ¿Qué nos permite analizar? Bueno, a partir de los datos de AEL se puede hacer referencia a la composición de la estructura productiva en términos de empleo, observando, por un lado, la especialización productiva, caracterizando a las áreas económicas de acuerdo a su perfil productivo. Ustedes acá pueden ver que hay grandes grupos, dentro de los cuales podrían considerar los aglomerados agropecuarios, los agroindustriales, comercios, servicios, extractivos de recursos no renovables, recursos renovables, industriales y turísticos. De acuerdo a las ramas de actividad se definen estos grandes grupos que nos permiten dar cuenta del perfil productivo de las áreas económicas. Por otro lado, con esta información podemos hacer referencia a la diversidad productiva, que implica identificar si el empleo se encuentra distribuido en muchos sectores o más bien concentrado. O sea, acá nosotros vemos una flecha porque hay un análisis que se puede hacer sincrónicamente, es decir, ver datos actuales y ver qué información nos ofrecen estos datos. Al mismo tiempo podemos ver procesos a través de
de un análisis cronológico en el tiempo. Entonces podemos identificar, quizás podemos identificar qué aglomerados se encuentran en un proceso de diversificación, es decir, que empieza a haber una diversidad en las actividades, en los sectores productivos, o quizás más especializados o concentrados, tendiendo más a este proceso. Por eso nos permite hacer un análisis en una serie histórica de este tipo. Y por otro lado, hablar del presente, cómo se encuentran estas áreas. Para hacer estos análisis, se hace el cálculo de dos índices, que por un lado es el índice de especialización relativa, que es lo que nos permite determinar hoy que un aglomerado es agropecuario o agroindustrial, y el índice de diversificación, que se llama la inversa del índice de Hilfendahl-Hirschman, que es un índice que se dice que es la inversa porque es un índice que se utiliza para analizar concentración empresarial, pero en este caso se utiliza para el empleo, para ver cómo están diversificadas las actividades. Así que esta es la información que nos permite obtener las áreas económicas locales y abordar lo que nosotros consideramos la cuarta dimensión de esta tipología de aglomerados que estamos definiendo, para posteriormente pasar específicamente al análisis de las ciudades intermedias. Bueno, luego de este proceso que realizamos para todo el sistema nacional, nosotros empezamos a definir nuestras ciudades intermedias, que como adelantamos estarían entre las categorías C, D y E de nuestros clústeres, y la categoría F, que es la que decimos que tenemos que prestar atención a qué lugar ocupa dentro de este sistema, ¿no? Bueno, nosotros consideramos las ciudades intermedias son centros de interacción social, económica y cultural, y debido al rol de intermediación que tienen el sistema regional, pueden desempeñar un papel más activo, equilibrando los procesos de polarización y compensando y desacelerando el excesivo crecimiento de las grandes aglomeraciones urbanas. Lo que decía Mariana, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, ¿por qué hablar sobre estas ciudades e identificar cuáles serían potenciales a desarrollar para atender a esto? Porque mientras están generando, o tienen el potencial de generar esta desaceleración del crecimiento de las grandes ciudades, al mismo tiempo contribuyen a mantener a la población rural en las áreas en las que se encuentran, proporcionando servicios y al mismo tiempo empleo. Bueno, en función de estos análisis que hicimos de clúster, podemos ver en el siguiente gráfico, por ejemplo, en nuestras categorías de servicios, no está el desagregado de cada una, de cómo se configura cada una de las categorías de estas dimensiones de la complejidad de servicios, pero podemos ver las diferencias que se observan entre un clúster A y un clúster B, C, D, E y F. Entonces ver cómo, por ejemplo, las ciudades más grandes, los aglomerados nacionales o regionales, que son el A y el B, que son el blanco y el violeta, no sé cuánto se ve, por eso lo aclaro, están casi al 100% en lo que es provisión de servicios bancarios, de comercio, cultura, educación, justicia, salud y seguridad. Mientras que la categoría C, que es la siguiente, que son para nosotros los aglomerados intermedios mayores, tiene valores similares en algún tipo de servicio, como por ejemplo puede ser cultura o educación, pero se aleja de otras cuestiones como lo que refiere a actividades comerciales, o de justicia, o de seguridad incluso. Y al mismo tiempo, otras categorías que están muy cercanas son la D y E, que nosotros podemos ver que son similares, que se diferencian principalmente en el caso de la categoría D, en la dimensión de seguridad. Si ustedes ven, se dispara lo que es seguridad, y esto tiene que ver como por la conformación de los servicios que estamos haciendo y al mismo tiempo de cuáles son esos aglomerados. Cuando nosotros, creo que Brenda también estaba, que empezamos un análisis más cualitativo para entender estas diferencias, porque uno, como dijimos, lo construye a partir de los datos, que estamos viendo por qué nos pasa que tenemos mayor seguridad en D y no en E. Bueno,
notamos que en muchos casos son cabeceras departamentales, esos aglomerados, que tienen una complejidad de servicios muy similar, pero que se separa por esta característica o porque son zonas fronterizas, entonces quizás tienen o gendarmería o prefectura, que son también servicios vinculados a la seguridad. Entonces, bueno, nosotros estamos en este momento en esta instancia donde empezamos también a fortalecer el análisis con una mirada cualitativa, con un análisis más cualitativo de cómo se conforman al interior estas ciudades. Por eso también es importante algo que vamos a ver un poquito más adelante con algunos gráficos, el tema de las distancias, como en realidad es lo que venimos definiendo desde el principio, como la importancia de la localización de esos aglomerados, a cómo sirven al entorno, ¿no? Perdón, Mariana. Sí. Pensé que quería agregar algo. Bueno, quería, para terminar, vamos a mostrar algunos productos que tenemos, tanto a nivel nacional como análisis, a través de un análisis de caso, ¿no? En esta metodología que, como habrán visto, tiene mucho trabajo de elaboración de la metodología y mucho trabajo de la búsqueda de información y de datos para poder completarla, ¿no? Donde en este afán de superar el análisis poblacional y de meter cuestiones vinculadas al empleo, a la cantidad de empresas, nos significó un desafío muy grande, tanto como analizar lo que son las condiciones de vida y la cuestión de la dinámica poblacional, ¿no? O sea, superar la mirada de la población para incluir economía, empleo y condiciones de vida, ¿sí? Como formas de mirar. Una primera, o sea, vamos a mostrar algunos resultados, pero muy rápidamente para que vean qué es lo que se puede hacer y en qué estamos nosotros, ¿no? Porque nos llevó mucho tiempo toda la cuestión metodológica de manejo de información y de datos y ahora estamos en plena instancia de empezar a sacar productos, ¿no? Una primera producto que podemos analizar es a nivel nacional, por ejemplo, la relación entre la complejidad de los servicios y las condiciones de vida, ¿no? Y acá lo que vemos es un poco lo que adelantaba Joaquín, que nosotros tenemos en el eje horizontal, en el X, las condiciones de vida y en el eje vertical los servicios, ¿sí? Y ahí vemos cómo a mayor índice de servicios y mayor complejidad, que son los globitos más grandes, porque sí tiene mayor población, que son los violetas y los azules, no implica, o sea, la mayor complejidad de servicios no implica mejores condiciones de vida, ¿sí? Y acá nuevamente, si nosotros vemos un eje vertical que divide a partir de 0,80 a 0,90, vemos que las grandes ciudades no superan ese índice de condiciones de vida, sino que tienen condiciones de vida inferiores a las localidades que sí lo superan, que son las de menor dimensión, que están a la derecha del gráfico. No sé si querés pasar. Acá vemos ese mismo análisis que lo podemos hacer por regiones, ¿no? Por esta división teórica en áreas, y así nos permite ver determinadas cuestiones que no son posibles precisar en estos gráficos, ¿no? Pero que les puedo adelantar, ¿sí? Alguna diferencia entre regiones, donde hay algunas que tienen mejores condiciones de vida que otras, ¿sí? En este caso estoy hablando específicamente del NOA y del NEA. Algunas regiones que tienen un salto entre las localidades con mejor condiciones de vida, como estamos viendo en el NEA, créanme que es la imagen de la derecha, ¿sí? Donde se ve una distancia entre las localidades mayores y las que le siguen, y que las mayores son las de mayor jerarquía, y hay un salto ahí que queda en el medio. Pasa, si querés, lo mismo sucede en el NEA, ¿sí? Que es la imagen de la izquierda, y donde también en esas dos regiones vemos que hay muchas localidades a la izquierda que tienen menores condiciones de vida, y no así, que están como más parejas, con menos amplitud de condiciones de vida, con menos diferencias, en el caso de Patagonia y en el caso de la región central. Si querés pasar, sí. Acá incluimos el tema de las distancias, ¿sí? Mariela adelantaba, y creo que algunos de los otros compañeros que me antecedieron, que nos interesa no solo las características de las localidades, sino que para terminar de definirlas no la podemos analizar en sí mismas, ¿sí? Porque estamos hablando de una intermediación, ¿sí? Cuando hablamos de ciudades intermedias, ¿sí? Donde hay un apoyo
a un entorno, ¿sí? que se ve atraído por algún servicio, por alguna complejidad de esa localidad. Entonces nos interesa ver las distancias, ¿no? Cómo se inserta en el entorno y qué relaciones tienen con las localidades que los rodean, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, otro análisis que se puede hacer es analizar, según las categorías de las localidades, las que están a una distancia que nosotros consideramos inapropiada de alguna localidad de mayor jerarquía, ¿sí? Y acá va a ser donde nosotros vamos a poner el ojo. No sé si en la próxima se ve con mayor detalle. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en el diagrama del medio las localidades que están próximas a un área de mayor jerarquía y en el de la derecha las que están más distantes, y en ese sentido sería necesario reforzar a través de políticas públicas que mejoren los servicios de algunas de estas localidades o mejoren la conectividad con localidades de mayor jerarquía, y es ahí donde nosotros vamos a empezar a mirar y a identificar estas carencias, esas situaciones disfuncionales que nos ameritan poner el ojo para hacer estos diseños, estas mejoras de políticas públicas que nos planteamos como equipo de investigación. Adelante. Acá es una de estas imágenes para el Golfo de San Jorge, que es uno de los casos. Nosotros planteamos hacer el análisis cualitativo en varias áreas económicas locales. Ahí están los resultados para el Golfo de San Jorge, que es uno de los casos donde se ven estas situaciones, y acá entramos más en detalle, ¿sí? En este caso vemos para este caso las condiciones de vida. En el cuadro que está arriba a la izquierda vemos el índice de condiciones de vida, y en este sentido vemos como una localidad muy pequeña como Radatili tiene las mejores condiciones de vida, tal como se ven en la estrella, si llegan a ver en la estrella que está abajo, en donde se discrimina según la calidad según los distintos componentes del índice de calidad de vida, ¿sí? Entonces tenemos una localidad como Radatili que tiene mejores condiciones de vida que las localidades cabeceras de las áreas económicas locales, que son las dos que aparecen arriba a la izquierda, que son Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia, ¿sí? Acá se ve sustancialmente esta diferencia y que nos interpela, y empezamos a pensar que como esto se reproduce en varias de los casos que estamos analizando, que las cabeceras tienen peores condiciones de vida que otras localidades del entorno, que hay localidades que ofrecen o que se presentan como localidades de dormitorio o como lugares elegidos para localización de niveles socioeconómicos medios y altos, ¿sí? Si querés podés pasar. Acá está el mismo caso, tomando en cuenta o considerando las distancias a las cabeceras, y vemos como Radatili, este globito que está, no sé si se puede señalar, las dos localidades que están a la izquierda son Caleta y Comodoro, que por eso están arriba, porque tienen gran cantidad de población y una complejidad de servicios alta, y le sigue Radatili, que es el chiquito negro que está a 25 minutos de las cabeceras, ¿sí? Entonces claramente se ve esto que mencionaba recién, poblaciones o aglomerados con mejores condiciones de vida a una distancia próxima, ¿sí? no muy grande, de una localidad principal que atrae a la población para los movimientos, para la realización de actividades productivas, ¿no? Si querés pasar, y ya para ir terminando, lo que analizamos también es la dinámica del empleo y de las empresas, ¿no? Y acá se ve este análisis que hicimos en función de los datos del Ministerio de Trabajo, que arma cortes, en donde nos brinda información sobre la cantidad de empresas por rama de actividad y la cantidad de empleos, y que nos permite ver esto que mencionaba María, el de diversidad y especialización. En estos gráficos también nosotros podemos ver cómo va evolucionando el empleo registrado, ¿sí? Y evolucionando la cantidad de empresas, y en este caso, como va aumentando más la cantidad de empleo que las empresas, podemos ver un proceso de concentración empresaria, y podemos ver también a través del análisis diacrónico cómo los modelos de desarrollo económico van impactando en esta actividad particular, que es la actividad hidrocarburífera, en este caso en el Golfo de San Jorge. Adelante.
bueno, ¿qué sigue, no? Esto quiso ser muy rápido para no apabullarlos, porque hay mucha información, la metodología es muy densa, muy trabajada, pero bueno, en fin, tenemos como muchas cosas pendientes, ¿no? Primero el trabajo de campo, el trabajo en los casos que, si no me equivoco, o no me olvido ninguno, es Soberá, es San Rafael, es Rafaela, es Tartagal, Mosconi, es... alguno me estoy salteando, digo, habíamos planteado 2 casos que están todavía en revisión porque son ciudades que superan la categoría de intermedias, como es el Alto Valle, las del Alto Valle y Resistencia a Corrientes, pero bueno, la idea es ir a campo para empezar a verificar estas cuestiones, ver lo cual y ver las políticas públicas, ver las situaciones reales de atracción en el territorio que estamos nosotros identificando. Realmente se hace muy difícil trabajar porque nosotros no contamos con datos finitos referidos al tránsito, estamos como en un despliegue de búsqueda de tiempos de transporte que son muy difíciles de acceder. Estos mismos datos realmente nos llevó mucho tiempo de trabajo. Otro tema muy difícil de conseguir es empleo público a nivel de localidad. Nosotros estamos hablando a nivel de localidad, de aglomerado, o sea, toda esta información que presentamos, condiciones de vida, empleo, población y servicio, estamos hablando a nivel de aglomerado, ¿sí? O sea, es un trabajo que la verdad que nos llevó muchísimo tiempo y nos sigue exigiendo no solo perfeccionar o redireccionar un poco alguna búsqueda que estamos haciendo, sino que es lo que nos habilita en este momento para poder avanzar en los análisis que nos propusimos al inicio del proceso de investigación. Así que si querés pasar, con esto terminamos. Nosotros tenemos información que vamos cargando en nuestra página web, que es la que aparece ahí, así que iremos cargando los avances. Tenemos previsto hacer una primera publicación antes de fin de año a través de la FADU, que bueno, entiendo que va a ser mucho más ameno para leer que una charla de menos de 1 hora por este medio tan distante. Así que gracias. Si querés dejar de compartir, Santi, así. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo que me haya salteado, tratando de acelerar un poco el fin. Mari, cuando vos empezaste a presentar, hablaste de las ciudades intermedias como ciudades más dinámicas. ¿Eso está comprobado o es lo que después dijeron que sería el rol deseable que cumplirían en relación a los grandes aglomerados, etcétera, etcétera? Depende en qué dimensión consideres dinámica, ¿sí? Si hablamos con tema de población, hay un dinamismo destacado respecto a la media nacional, que es lo que mostraba Mariel. Pero la idea justamente es dinamizarlas o potenciarlas más, considerando incluso con mayor urgencia aquellas que están en entornos más aislados, ¿no? Para que puedan servir a la población no cubierta por servicios. En el tema de aislados, al final vos aclaraste con los problemas de la dificultad de información. La verdad no es cercanía, la verdad es que es accesibilidad. Sí, tiempos de viaje nosotros llamamos acá. Claro, por supuesto. Los medimos, por eso en los gráficos decían los que están a más de 2 horas o menos de 2 horas de un centro de nivel A o B, 1 hora de un nivel C, digo, tenemos como una jerarquía que no pudimos detallarlo porque si no se hacían 3 horas. ¿Puedo agregar algo que tiene que ver con esto y con otras dimensiones que trabajamos? Que siempre estamos hablando de una caracterización y no de un desempeño, incluso cuando hablamos de servicios. Es todo esto que nosotros decimos que nos falta el campo y ver cualitativamente qué es lo que pasa. No es lo mismo tener un hospital con 3 camas que con 40, que son complejidades que las vamos a poder ver en campo y que nos van a dar ese aporte, como tiene que ver las distancias y al mismo tiempo la accesibilidad real.
¿no? A ciertos espacios. Están levantando la mano